¿Qué tal, amigos? En este programa de Yo Empresa vamos a aprender acerca de los costos y gastos. Realmente es un tema bastante importante, pues a través de... Damas y caballeros, ahora sí se observa. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí se observa Sí se la ve. persona, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, disculpe ahora. ellos nosotros tomamos decisiones día a día y nosotros diseñamos estrategias en un mayor crecimiento. Muchas veces en nuestro medio observamos muchos empresarios que no cuentan con una información detallada acerca de los mismos. Así que en este programa vamos a aprender algunos principios básicos y vamos a aprender a cómo estructurar dichos costos. Así que iniciamos. Pues bien, vamos a iniciar hablando acerca de la importancia de los costos y gastos para la empresa. Y en primer lugar, es importante para establecer precios. No podríamos hablar de fijar un precio si no tenemos información acerca de cuánto nos cuesta nuestros productos. También es muy útil para poder establecer márgenes, es decir, nosotros podemos establecer ciertos objetivos de cuánto queremos ganar a través de un margen bruto o a través de un margen neto. También nos sirve para establecer objetivos de reducción de costos, pues la información nos da un panorama completo acerca de qué área es donde más se necesita. También nos sirve para evaluar la rentabilidad, ya sea por producto o por tienda. Y es muy útil dicha información para poder establecer promociones. No podríamos hablar de una promoción de descuento de un 10, 15 o 20% si no tenemos información acerca de ese costo de ese producto, lo cual es un límite para poder establecer una promoción. Y nos sirve para conocer nuestro punto de equilibrio, es decir, el punto por el cual nosotros sabemos cuándo hemos cubierto nuestros costos y a partir de ahí nosotros empezamos a generar utilidad. Así que la importancia de tener información sobre costos y gastos es fundamental y es por ello que vamos a aplicar varios principios y vamos a entender las categorías de cada uno de ellos para poder tomar decisiones. Cuando hablamos de clasificación de costos, podemos entender que hay dos tipos. En primer lugar, los costos fijos. Debemos de entender que son costos fijos aquellos que no tienen relación directa al volumen de producción y venta. Y también existen los costos variables, y son aquellos que sí tienen relación directa con el volumen de producción o venta. Cuando hablamos de clasificar cada uno de estos costos es importante tener en cuenta dicha definición, pues si nos apartamos de ella es muy frecuente que nos podamos equivocar en saber cuál es fijo y cuál es variable. Por ejemplo, cuando preguntamos la energía eléctrica, ¿qué tipo de costo es? ¿Fijo o variable? Y decimos, si en un mes nosotros pagamos 600, en el siguiente mes nosotros pagamos 605, en el siguiente 620, en el siguiente 615, ¿qué tipo de costo sería? Pues muchos responderían que es un costo variable, lo cual no debe de ser así, pues no depende de cuánto varíe en cantidad, sino que depende si tiene relación o no directa con el volumen de producción. Así que es importante que tengamos en cuenta eso para poder clasificarlos y tiene que ser de una forma bastante correcta. Cuando hablamos de costos fijos, decíamos que son aquellos que no tienen relación directamente proporcional con el volumen de producción o venta. ¿Cuáles podrían ser los costos fijos en una empresa? Por ejemplo, podría ser el pago de sueldos, aquellos que son dados en unidad de tiempo, ya sea en forma mensual o en forma quincenal. También pueden ser costos fijos el pago de alquiler cuando la empresa opera en un local que no es propio. También pueden ser costos fijos el pago de energía eléctrica, el pago de teléfono, el pago de agua, el pago de la televisión por cable, por ejemplo, es decir, todos aquellos costos que están dados en unidad de tiempo
lo cual significa que no depende si se venda o no dentro de la empresa, siempre se van a incurrir en ellos. En esta gráfica que podemos observar, podemos ver el eje de las X y el eje de las Y. En el eje de las X podemos observar las unidades producidas o vendidas, y en el eje de la Y podemos observar los costos. Pues podemos ver que los costos fijos están representados por una curva horizontal, lo cual significa que no importa cuánto se produzca o venda, seguirán siendo siempre 2000. Por ejemplo, si producimos o vendemos 0 unidades en este mes, pues los costos fijos serán de 2000. Si producimos o vendemos 1000 unidades en este mes, pues los costos fijos serán pues 2000. Si producimos más de ello, los costos fijos continuarán siendo de 2000. Esto significa que si no vendemos nada, pues la pérdida en la empresa será la sumatoria de los costos fijos. Entender los costos fijos es muy importante porque a través de ello podemos beneficiarnos de las economías de escala, lo cual significa que a mayor volumen de producción, los costos fijos se van diluyendo entre cada unidad producida hasta ser un costo totalmente irrelevante. Como podemos observar en esta tabla, podemos ver que si los costos fijos son de 2000 y producimos una unidad, pues los costos fijos unitarios van a ser de 2000. Si producimos 2 unidades, serán de 1000. Si producimos 4 unidades, 6 unidades, podemos observar que los costos fijos se van reduciendo hasta tener una suma totalmente irrelevante. Pues a esto se le denomina economías de escala, que es muy importante que lo debamos de tomar en cuenta, que a mayor volumen los costos unitarios serán cada vez menor. Ahora hablaremos de costos variables y decíamos que son aquellos que sí tienen relación directa con el volumen de producción y venta, lo cual significa que a mayor volumen, pues mayor costo variable, y a menor volumen, menor costo variable. Estos son, por ejemplo, las materias primas. Si nosotros tenemos un sistema de producción, pues las materias primas incurrirán en mayor costo si producimos más. También la mano de obra directa puede ser considerada como costo variable si pagamos a destajo. Pues cada uno de ellos va a tener una relación directamente proporcional en la medida que incrementemos el volumen de producción. Aquellas empresas que no producen, sino que solo comercializan un bien o un producto, pues el costo variable sería el costo del producto que le pagamos al proveedor. En la gráfica podemos observar pues que hay una relación directamente proporcional, que en la medida que aumentan las unidades producidas en el eje de las X, así también aumenta el costo variable en los ejes de las Y. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que si estamos produciendo pan, podríamos decir que uno de los costos variables es el costo de la materia prima, y en este caso podríamos decir que es la harina. Para producir un pan, podríamos decir que nos llevamos cierta cantidad de harina que su costo es de 25 centavos. Si producimos 2 panes, pues el costo de la materia prima, que en este caso es la harina, serían de 50 centavos. 3 panes serían de 75 centavos y en sí, cada vez que aumentamos el volumen, pues el costo de la harina será mayor. Como podemos observar en esta tabla, en la medida que incrementamos el volumen de producción, pues también se aumenta el costo de la materia prima. Sin embargo, acá hay un supuesto en el cual, si analizamos de manera profunda, podríamos decir que no es válido, y es que el costo variable permanece en la medida que aumentamos el volumen de producción, es decir, 25 centavos va a ser siempre el costo de la onza, aunque aumentemos la cantidad producida, lo cual no es cierto si consideramos la curva de la experiencia o el costo de negociación con los proveedores. La curva de la experiencia nos sirve para reducir costos variables de la mano de obra directa, pues en la medida que aumentamos
nuestra experiencia de producción aumentamos la velocidad y por lo tanto reducimos costo en el tiempo. También, si aumentamos el volumen de producción, vamos a tener mayor capacidad de negociar con el proveedor a que nos dé un costo más bajo de las materias primas y así poder reducir los costos variables. Entonces, es bien importante tener en cuenta el efecto que puede tener el costo variable, que es muy particular y muy independiente, pues, de los costos fijos. Cuando hablamos de costos totales, pues sabemos que primero debemos de calcular los costos fijos y los costos variables. Y una vez que tengamos calculado cada uno de ellos, pues estamos en la propiedad de poder calcular pues esos costos totales de la empresa. En la gráfica acá podemos observar pues la curva de los costos fijos y también podemos observar la curva de los costos variables. Los costos totales se representarían ¿de qué manera? Pues los costos variables estarían ubicados sobre la curva de los costos fijos. Entonces, con ello nosotros podríamos ya tener un panorama completo acerca de los costos totales de la empresa. Para calcular el punto de equilibrio, pues es importante poder establecer un precio y con base a ese precio poder establecer la curva de los ingresos. Los ingresos se calculan por la relación entre el precio de venta por unidad y la cantidad de unidades. En base a ello, nosotros podemos establecer una curva de ingresos. En esta tabla podemos observar que si nosotros vendemos un pan en 60 centavos, pues nuestros ingresos serían de 60 centavos. Si vendemos 2 panes, serían de 1.20. Si serían 3 panes, pues obtendríamos 1.80 y así sucesivamente. En la medida que nosotros incrementamos el volumen de venta, así también se incrementará nuestros ingresos, tal como podemos observar en esta gráfica, que al igual que los costos variables, la relación es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque en la medida que aumenta una variable, también aumenta la otra. Entonces, una vez que nosotros hemos establecido la curva de los ingresos, pues ya podemos establecer el punto de equilibrio. En esta gráfica ya podemos observar la integración de todas las curvas. Podemos observar los costos fijos, podemos observar los costos variables, podemos observar los costos totales. Podemos ver que el punto de equilibrio es la interacción entre dos curvas, la curva de los costos totales y la curva de los ingresos. Entonces, para ello podemos interpretarlo de la siguiente manera. Abajo de ese punto de equilibrio, cualquier producción o venta que hagamos va a generar pérdida para la empresa. Arriba de ese punto de equilibrio va a generar ganancia. Un pan que se venda adicional a ese punto de equilibrio, pues sabemos que ese pan generará ganancia. Hay otros factores importantes. Cualquier pan que nosotros vendamos, es decir, a un precio de 60 centavos, sabemos que su costo variable es de 25 centavos. Significa que el margen... A ver, yo te decía un minuto, por favor. ¿Está bien la salida? ¿Están escuchando, por favor? Sí, ingeniero. Ya, Sí, solamente una acotación. Sí, muchas gracias. Ingeniero. Acá solamente una acotación. Acá hay un pequeño error. A ver, ¿quién se da cuenta? Acá hay un pequeño error. Por favor, ¿alguien puede opinar? A ver, no sé si me... A ver, ¿están escuchando? Por lo menos dígame sí. Sí, la escuchamos. Ya, Sí, ya. profe. Hay un pequeño error, ¿no es cierto? Aquí, lógicamente, él es un profesional, el que habla también es profesional, ¿no es cierto? No quiero decir sencillamente, pues, otras cosas, ¿no? Igual, ¿no? Pero, a ver, dígame, hay un pequeño error acá, claro, involuntario, cualquiera puede cometer una involuntaria, pero se nota que el señor es una persona, pues, que conoce mucho, ¿no? Ni hablar.
¿Sabe cuál es el error, damas y caballeros? El error es esto. Esto. Acá debe ser la cantidad vendida. Solamente iría a producción o igual a venta siempre y cuando todo lo que se produce se vende. Pero acá en el punto de equilibrio, si ventas es diferente de producción, acá tiene que ir ventas, porque yo tengo que comparar ventas del eje X con ventas y costos del eje Y. Y además acá es ventas, ¿no es cierto? Este costo total es costo total, pero relacionado con el costo de ventas. Solamente podría ir acá producción, siempre y cuando producción fuese igual a ventas, por defecto. Pero acá normalmente debe ir la palabra ventas. Yo comparo ventas, todo con ventas. Correcto. Muy bien. Entonces, solamente esa es una acotación como medida, y después todo lo demás lo observo muy claramente. ¿Ya? Continuamos. Ya En bruto será de 35 centavos. Por cada pan que nosotros vendamos vamos a ganar 35 centavos. ¿Para qué nos va a servir esos 35 centavos? Pues nos va a servir para cubrir nuestros costos fijos. Es decir, con un pan tenemos 35 centavos, con dos panes tenemos 70 centavos y así sucesivamente. La pregunta sería, ¿cuántos 35 centavos necesitamos para cubrir el costo fijo de 2.000? Lo podemos obtener con una simple división. 2.000 dividido 35 centavos, pues nos va a dar el punto de equilibrio, que son de 5.714 unidades, que entonces en este caso sería el punto de equilibrio en unidades. También podemos obtener el punto de equilibrio en unidades monetarias, que sería de 3.428. Con obtener un punto de equilibrio podemos obtener el otro, es decir, si tenemos 5.714 unidades, lo multiplicamos por el precio y con eso tenemos el punto de equilibrio en unidades monetarias o en ingresos. Y otro punto que debemos de tomar en cuenta es que cualquier pan que nosotros vendamos arriba del punto de equilibrio, pues el margen bruto se convierte en un margen neto. Es decir, los 35 centavos que nosotros obtenemos arriba del punto de equilibrio se vuelven en utilidad directa, se convierte en utilidad neta. Así que amigos, este es el tema de los costos fijos y los costos variables, que es muy importante que nosotros debamos de tenerlo en cuenta. Es importante tener la información detallada. Muchas empresas hacen uso de algún software, lo cual hay un momento para hacer uso de él. Antes nosotros debemos de sistematizar cada uno de estos elementos. Así que si deseas aprender un poco más, ya sabes, esto es Yo Empresa, soy Alex Calderón y ya sabes que puedes visitarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Ya. A ver, no sé, acá veo una mano, no sé si va a participar señorita Sarit Chantal, o ya preguntó ya. Señorita Sarit. Señorita Sarit. A ver, Danitza. A ver, señorita delegada, Nelitza. Sí, ingeniero, dígame. Ah, ya, no está preocupado si de repente se dio la señal. Está bien, ah, ya, ya. Correcto. Entonces, la señorita Sadit, al menos no escucho su respuesta, porque parece que acá se ha levantado la mano, ya se le atendió, no sé. Bueno, de todas maneras, damas y caballeros, allí, en ese video, lo que quiere resumir es la importancia, dice, de los costos y los gastos, ¿no? Creo que en casi todo con el expositor coincidimos, pero allí solamente quiero analizar algunos términos. Por ejemplo, él dice que la energía eléctrica, muchos confunden que porque varía de valor es un costo variable. Es muy buena la apreciación, porque uno piensa que la energía eléctrica, porque el recibo viene 500, el otro viene 550, 560, y uno puede decir a grosso modo que es un costo variable. No, no podríamos generalizar que es un costo variable, porque sencillamente puede ser que ese consumo puede ser que se haya incrementado porque la empresa ha incrementado el costo del kilowatt hora
ha incrementado, o en segundo lugar, porque hay un mayor consumo sencillamente en el área de oficinas, donde se ha instalado mayor iluminación, pero que no tiene relación ni con la producción ni con las ventas. Pero si esa energía eléctrica sí tuviera relación con la producción y con las ventas, o con las ventas, disculpe, sí pues sería un costo variable. Por eso es que nosotros le ponemos el costo de la energía eléctrica cuando está como gasto general de fabricación, lo ponemos como un costo variable. En cambio, cuando se refiere como un gasto general para el área de oficinas, lo consideramos como un costo fijo. Correcto, esa es una acotación ahí muy importante. Otra acotación también importante que hizo el expositor fue referente a la mano de obra, ¿no? A la mano de obra sobre todo directa. Dijo que normalmente bajo un régimen de sueldos y salarios, la mano de obra tiende a ser un costo fijo. Y por más que de un año a otro le incrementen el sueldo de repente por pacto colectivo o de repente sencillamente porque así estaba acordado, por eso no es un costo variable, porque sencillamente no tiene relación con la producción. Ahora, también habló de pago al destajo. Pago al destajo quiere decir cuando el trabajador gana de acuerdo a la cantidad que él produce, de acuerdo a su rendimiento. Entonces, es un costo, en ese caso, eminentemente variable, ¿cierto? Y también allí ya habíamos hecho acotación que generalmente cuando uno va a graficar en el punto de equilibrio, en el eje X, siempre debe ir las ventas. Salvo que yo quiero reemplazarlo por la producción, en el supuesto caso que esa empresa trabaje bajo pedidos, y si trabaja bajo pedidos, el nivel de producción siempre va a ser igual al nivel de ventas. Entonces, en ese caso excepcional, sí sería factible. Bueno, esas son algunas precisiones o reforzamiento para poder quedar complementar lo que ha dicho muy bien el autor. Bueno, ahora sí, y si hubiera alguna duda, como siempre, lo hacen saber así oportunamente. En primer lugar, a ver, para rescatar, para que estén mejor preparados, ¿no? Desde ahora. A ver, por favor, de todas maneras, cada uno es libre de poder, lógicamente, intervenir. A ver, por favor, pueden tomar nota de lo siguiente, porque acá vamos a... Es como si hiciéramos un ejercicio, un corte, ¿no? Ya sabe que al hacer el caso 4, prácticamente está abarcando todo, ¿no? Desde el caso 1 hasta el caso 4, ¿no? Abarca... A ver, vamos a hacer un corte, por favor. Ponga usted, ponga usted, por ejemplo, producción igual a 2.000 unidades. Por favor, copien. Producción igual a 2.000 unidades. Ventas igual a 2.300 unidades. Repito, producción igual a 2.000 unidades, ventas igual a 2.300 unidades. Luego debajo copien, así en forma resumida, IIPT, Inventario Inicial de Productos Terminados. Yo les sugeriría que todos hagan un esfuerzo y copien, ¿no? Miran su costo de oportunidad, ¿no? No estamos invirtiendo tiempo en vano, ¿no? A ver, inventario inicial de productos terminados igual a 500 unidades, 500 unidades a 30 soles por unidad, a 30 soles por unidad. Debajo copien producción, producción, 2.000 unidades, 2.000 unidades a 33,50 por unidad, a 33,50 por unidad. Debajo, el 70% del costo de ventas, el 70% del costo de ventas es costo variable. El 70% del costo de ventas es costo variable. Los gastos del periodo es igual a 20.000 soles. Gasto del periodo igual a 20.000 soles. Entre paréntesis, 30% costo variable. 30% costo variable. Debajo, utilidad igual a 20%. Utilidad igual a 20%.
Descuento. Descuento igual a 3,5%. Descuento igual a 3,5%. Impuesto selectivo al consumo igual a 12%. Impuesto selectivo al consumo igual al 12%. Debajo se aplica el método PEPS. Se aplica el método PEPS. Y debajo copien hallar. Hallar. Pregunta 1. ¿Cuántas unidades tiene que venderse para empezar a ganar? ¿Cuántas unidades tiene que venderse para empezar a ganar? Pregunta 2. ¿Cuál es el ingreso mínimo que debe percibir la empresa? ¿Cuál es el ingreso mínimo que debe percibir la empresa para recuperar su capital de trabajo? ¿Cuál es el ingreso mínimo que debe percibir la empresa para recuperar su capital de trabajo? Pregunta 3. Por cada 2.500 soles de ingreso por ventas netas, repito, por cada 2.500 soles de ingreso por ventas netas, ¿cuánto es para cubrir su capital de trabajo? ¿Cuánto es para cubrir su capital de trabajo? Ya, y 4, elaborar el estado de ganancias y pérdidas por el costeo por absorción. Elaborar el estado de ganancias y pérdidas por el costeo por absorción. Ya. Ahora sí, a ver, vamos a hacer una consulta breve. Señorita Adela Calderón. Sí, ingeniero, buenas tardes. Señorita Adela, ¿ha tomado nota de todo lo que hemos dictado? Sí. Ya, correcto. Ya nada más haciendo una medida de comparación nada más. Gracias. Ya, Okay. gracias. Ya. A ver, primer Ingeniero, paso. una consulta. Sí, escucho, sí. El dato de producción y ventas, que se me cortó el internet en el primer Producción, 2.000 unidades y ventas 2.300 unidades. Ya. Gracias. Ya. A ver, acá el primer paso que tienen ustedes que hacer aquí, así como está, es calcular el costo de ventas aplicando el método, el método PEPS. ¿Ya? Entonces, le voy a esperar yo no tengo la respuesta tampoco, voy a desarrollarla en paralelo con ustedes. Quisiera que vayan haciendo cómo sería, cómo sería el costo de ventas. Y una vez, y una vez que me han dado la respuesta y coincidimos, explicamos para todos cómo hubiese sido el procedimiento correcto. ¿Ya? A ver, pueden ir calculando, por favor, el costo de ventas.
Disculpe, docente, ¿mencionó el costo de elaboración? El costo de producción. Costo de elaboración y costo de producción. Sí. Eran 2.000 unidades a 33.50 por unidad. Ya me pueden decir, si alguien tiene su respuesta, me lo puede decir, por favor, para cotejarlo. Sería 61.800. No, yo no tengo esa cantidad. Pero de todas maneras le voy a tomar nota. Ingeniero, ¿no puede brindar unos minutos más para terminar? A ver, por ahí viene una consulta. ¿Podría qué, hijo? Sería ¿Nos podría dar 75. unos minutos más para poder terminar esto? Ah, no, que sí, siga nomás, siga nomás. Quiero cruzar respuesta y después yo lo explico. 75.300. 75.300. Sí, correcto. A ver, y clasifíquelo ahí en ficos y variables, ¿ya? A ver, vamos a esperar un minutito más mientras que su compañero también quiere terminar para explicar para todos, ¿ya? Pero está bien, falta solamente clasificar en ficos y variables. A ver, ahora sí, para todos, ¿cómo ha salido ese 75.300? Como se está vendiendo 2.300 unidades, se está vendiendo 2.300 unidades, y me dicen aplicar el método PEPS. El método PEPS parte del inventario inicial de productos terminados, o sea, iba de arriba hacia abajo. Entonces, como se vende 2.300 unidades, primero tenemos que agotar el stock del inventario inicial, o sea, sería 500 por 30. 500 por 30. Ahora, ¿cuánto nos falta para 2.300? Nos falta 1.800. Esos 1.800 por el método PEPS lo vamos a tomar de los 2.000, ¿sí o no? De ahí vamos a tomar los 1.800. Y eso hay que multiplicarle por 33,50. Repito, ¿cómo sería ya resumiendo? 500 por 30 más 1.800 por 33,50. Y si usted hace esa operación, le va a salir 75.300. Había un dato que decía el 70% del costo de ventas es variable. Entonces, usted le saca a 75.300 el 70% y le debe de dar 52.710. Y la parte fija simplemente lo resta o le saca el 30%. Y eso debe ser 22.590. ¿Ya? Ahora, los gastos del periodo es un dato que dice que es igual a 20.000 soles. Usted sabe que los gastos del periodo es la suma de los gastos administrativos, de los gastos financieros y de los gastos de ventas. 20.000 soles. Pero también hay un dato ahí que nos dice el 30% es costo variable.
Quiere decir que el 30% de 20.000 es 6.000. 6.000. Entonces la diferencia, que es 14.000, será un costo fijo. Muy bien. Entonces, sumando, obtenemos el costo total de lo vendido. ¿Me pueden decir, para ver si están haciendo el seguimiento, cuánto es el costo total de lo vendido? A ver, por favor. 95.300. 95.300. Y de allí, ¿cuánto es fijo y cuánto es variable? 36.590 fijo y 58.710 variable. Exacto, muy bien. Ahora con ese dato, nosotros ya podemos calcular el ingreso por ventas netas. Allí nos dicen que la utilidad es del 20%, o sea que eso tenemos que multiplicarle obviamente por 1,20. Y el descuento dice que es 3,5%, o sea, eso hay que multiplicarlo por 0,965, ¿no? Entonces, haciendo esa operación, nosotros obtenemos el ingreso por ventas netas. ¿Cuánto le sale el ingreso por ventas neta? 110.357. Exacto, ¿no? No sé si otro compañero también presente puede corroborar, como han dicho las dos señoritas, 110.357. Sí, está bien. Ya, correcto también el señor Esquivel. 110.357. Ahora hay que sacar el precio de venta neto, ¿cierto? Hay que sacar el precio de venta neto. Como siempre allí, ustedes van a redondear, si no sale entero, correctamente a 2 decimales. A ver, esperando su 47, respuesta. 47,98. Exacto, sí es correcto. 47,98 soles por unidad es el precio de venta neto. ¿Y cómo lo han hallado? Han dividido el ingreso por ventas neta entre las unidades vendidas, que es 2.300 unidades. Muy bien. De igual modo, ¿cuánto sería el costo variable unitario? 25.53. Exacto. Sí, exacto. 25,53 por unidad. Ingeniero, ¿podría repetir, por favor, el precio de ventas netas? Ah, ya. En primer lugar, para hallar el precio de venta neto, se divide el ingreso por ventas netas entre las unidades vendidas. Y el ingreso por ventas netas ha salido 110.357. Dividido entre la cantidad vendida, que es 2.300 unidades, eso le debe dar como ingreso, como precio de venta neto, 47,98. Ya. Nos habíamos quedado en que el costo variable unitario era 25,53 soles por unidad. Ahora, ¿qué debemos hacer para saber cuántas unidades tiene que vender para empezar a ganar? Tenga la amabilidad alguien de responder esa pregunta. El punto de equilibrio. Pero no es completo lo que me dice. El punto de equilibrio de unidades físicas, pero ese no. Una unidad más el punto de equilibrio en unidades físicas. Claro, correcto, señorita Cipriano. Muy bien. Es una unidad por encima del punto de equilibrio. Entonces, el primer paso es calcular el punto de equilibrio en unidades físicas y a eso le vamos a sumar una unidad y eso será la respuesta. A ver, calculemos
Eso de ahí. ¿1630? A ver, usted. A ver. Bueno, 1630 redondeando sería el punto de equilibrio. En todo caso, 1631. exacto, sí. Más una unidad más sería la respuesta correcta, sería 1631 unidades empieza a ganar, ¿no es cierto? Empieza a ganar, ¿bien? Porque el punto de equilibrio sale 1630 y le sumamos una unidad. Bueno, ¿y cómo lo hemos calculado? Aplicación de la fórmula, ¿no? El punto de equilibrio es igual al costo fijo. Ese costo fijo, ¿de dónde lo obtenemos? Es el costo fijo del costo total de lo vendido, que es 36.590. Y en el denominador, ¿qué va? Va la diferencia del precio de venta neto menos el costo variable unitario. ¿Y cuántos habíamos dicho que era el precio de venta neto? Habíamos dicho que el precio de venta neto es 47,98 menos 25,53. Y ahí les sale redondeando 1630. 1630 más una unidad sería 1631 la respuesta correcta. Ahora, para resolver la segunda pregunta, ¿cuál es el ingreso mínimo que debe percibir la empresa? A ver, ¿qué hacemos para eso? Hallar el punto de equilibrio en unidades monetarias. Exacto, el punto de equilibrio nos da directamente la respuesta. A ver, calculemos eso. 78.184. A ver, todavía no lo he calculado, ahorita lo corroboramos. ¿Cuánto me dijo, señorita? 78.184. Exacto, sí. Haciendo la operación respectiva, la respuesta es el ingreso mínimo debe ser 78.184 soles. Es correcto, 78.184 soles. Muy bien. Ahora, para resolver la tercera pregunta que dice, por cada 2.500 de ingreso por venta neta, ¿cuánto es para cubrir su capital de trabajo? ¿Qué debemos hacer ahí? Hallamos el punto de equilibrio en porcentaje. Claro, calculamos el punto de equilibrio en porcentaje y ese porcentaje redondeado a 2 decimales lo van a multiplicar por 2.500 y eso sería la respuesta. Entonces calculemos el punto de equilibrio en porcentaje. $70.87. A ver, señorita, un ratito. 70.87, ¿no? Ya. Ya. Eso está bien. Como porcentaje está bien, pero
falta la respuesta todavía final, ¿no? A eso. 1773. A ver. ¿1824? Yo tengo 1772, tengo yo, ¿ah? Señorita, 1772, porque ahí no se aumenta, allí se redondea 1771.75, sería 1772. O sea, la respuesta sería 1772 soles. Porque para multiplicar, primero hay que redondear a 70,87. No hay que multiplicar con todos los decimales previos, sino previamente hay que redondear a 2 decimales y recién multiplicarlo por esa cantidad. Entonces la respuesta es 1772. Ya, ahora nos dicen, además, elaborar el estado de ganancias y pérdidas por el costeo por absorción. A ver, vamos a suponer que sea, vamos a poner solamente para complementar, que sea empresa Alfa Sociedad Anónima. Empresa Alfa Sociedad Anónima. Y le vamos a poner estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados para, supongamos, octubre de 2020. ¿Ya? Octubre de 2020. Ustedes tienen que poner todos los datos completos. El que no pone el encabezado, lógicamente se le descuenta algo. A ver, sería ingreso por ventas netas, ¿no? En este caso yo no le he dado el nombre de la empresa, ¿no? Usted se le dará exactamente el nombre. También para qué mes corresponde. Ya, entonces empezamos anotando el ingreso por ventas netas, que nos había salido 110.357. A ver, dígame, con la ayuda de ustedes, ¿qué debe ir debajo del ingreso por ventas netas? El costo de ventas. Debe ir el costo de ventas, correcto, el costo de ventas. ¿Y cuánto ha salido el costo de ventas? 75.300. 75.300, me dice, ¿no? Correcto. Costo de ventas, 75.300, correcto. A eso le llamamos utilidad bruta. Utilidad bruta. Entonces simplemente nosotros lo restábamos y obteníamos la utilidad bruta. ¿Y eso cuánto da? 35.057. Exacto. Ahora, nosotros no tenemos detallado los gastos del periodo, que es suma de gasto administrativo, gasto financiero y gasto de ventas. En este caso ya me dan agrupado y ese es por un valor de 20.000 soles. A esa diferencia nosotros le llamamos utilidad de operación. ¿Cuánto sería la utilidad de operación? 15.057. Exacto, al restarlo le debe dar 15.057. Y después de ello, nosotros tenemos que restarle las participaciones, más conocido como distribución de utilidades a los trabajadores. Le he dicho que eso hay que calcularlo periódicamente, cada mes, pero sin embargo se entrega ese fondo una vez al año, en marzo del año siguiente. Y habíamos dicho que las participaciones que nosotros vamos a considerar para la clase, ¿qué porcentaje es? 10%. 10%. Y eso sería para nuestro caso redondeando 1.506. Exacto, 1.506. Muy bien. Ahora, a esa diferencia nosotros le llamamos utilidad imponible. Utilidad imponible.
¿Cuánto es esa utilidad imponible? $13.551. 13.551, ya. El impuesto a la renta, no se olviden que ustedes van a considerar 29,5% para fines de examen y de clase, pero para su trabajo lo que corresponde, lógicamente, ¿no? A ver, a ese sector. Ya, ¿cuánto sería el impuesto a la renta, redondeando correctamente? A cifra entera. 1998. A ver, diferentes, ¿qué pasó? No, dijo 3.398. No, 3.990. A ver. 3.998, ¿no es cierto? Correcto, 3.998 redondeando. Y la respuesta sería, finalmente la diferencia sería 9.553. 9.053. 9.553. Ya. A ver, yo les sugeriría ahora que hagan lo siguiente, pero esto sí, más o menos voy a esperar, por ejemplo, prudencialmente, 5 minutos, ¿no? 5 minutos. Quisiera que hagan ustedes, y después lo comprobamos conmigo, quisiera que hagan bajo el costeo por directo o variable, haciendo el ajuste, diríamos, si fuese necesario, ¿no es cierto? ¿Usted cree que podría hacer ahí el ajuste? Por ejemplo, tendría que tener acá un dato adicional, ¿no es cierto? Acá, en este caso, yo no lo he mostrado, ¿no? Porque no van a poder saber cuánto es el costo indirecto fijo de fabricación, ¿no? No tendríamos los datos para poder hacerlo. Pero ya saben que si se hubiese pedido el costeo directo, o también llamado costeo directo variable, ustedes tienen que considerar el costo indirecto fijo de fabricación. ¿Y cuál es el costo indirecto de fabricación? Es el material indirecto, la mano de obra indirecta y el gasto general de fabricación. De esa parte de allí, ustedes van a tomar la parte fija. ¿Y cuál es la parte fija? Una parte o toda la mano de obra indirecta y una parte del gasto general de fabricación. Eso de ahí es el costo indirecto fijo de fabricación. Y eso ustedes lo van a tener que considerar para hacer el ajuste necesario. ¿Qué les había dado a ustedes como sugerencia, no? De que si usted va a tomar unidades del inventario inicial, esas unidades que usted va a tomar del inventario inicial, que puede ser una parte o puede ser todo, la que va a tomar exactamente, eso tiene que ajustarlo. Tiene que ajustar la cantidad de unidades que está tomando en función al costo indirecto fijo de fabricación. ¿Correcto? Entonces, y ese costo de ahí va a restar, ¿no? Del costo fijo, del costo de venta, va a restar. Pero si usted va a tomar, diríamos, una parte de la producción reciente, lo que le queda, o sea, lo que está quedando como inventario final, es decir, lo que no está saliendo para ser vendido, esas unidades también lo tiene que ajustar. Pero ese ajuste usted lo va a sumar. Repito, cuando toma usted la cantidad que usted toma del inventario inicial de productos terminados, ajuste, ¿usted qué hace? Resta. Y cuando usted va a tomar parte de los productos que no se han vendido de la cantidad producida, eso es el ajuste, pero eso va a sumar. ¿No es cierto? Entonces usted va a tener que tener en cuenta por qué método está utilizando, si es PEPS o es primera forma o PMP, lo que fuese, ¿no? Pero con esas dos condiciones, usted va a poder hacer el ajuste respectivo. Muy bien, entonces eso es lo que hemos querido en este tiempo que no estaba previsto realmente debido a alguna contingencia. Entonces he querido reforzar esta parte
usted sabe que en el examen parcial, donde yo voy a tomar, va a venir los 4 temas, ¿no? No sé si separado o integrado, no le podría decir esta vez, pero de tal manera de que usted tiene que demostrar realmente cómo está haciendo su cálculo, ¿correcto? Muy bien. A ver, no sé si por ahí existiera alguna pregunta, quizás más para aclarar algunos conceptos de alguna parte, no sé si fuese posible, ¿no? Porque ya, para no adelantar el próximo tema, porque lo que vamos a tomar a partir del próximo tema va a ir ya para más adelante, ¿no? Para la siguiente prueba, que ya es una prueba más integral, ¿no? Que abarca todo. A ver, creo que ahí veo la mano de Danisa Lely Aparicio y de Sandra Sopla Pinedo. A ver, cualquiera de ellas por lo pronto puede activar su micrófono y exponer su pregunta si tuviera o ya fue a suelta, no sé. A ver, Danitza. Ingeniero, una consulta. Por Sí, ejemplo, en el promedio medio ponderado para hacer el ajuste, sí, ¿cómo sé qué cantidad estoy tomando del índice de inventario de productos terminados o de la producción? ya. Usted ha hecho una excelente pregunta, ¿no? Porque siempre el profesor tiene que dar casi todo, pero no todo, ¿no es cierto? De tal manera de que espera la reacción del alumno, ¿no? Si se está preparando. Pero la pregunta que hace usted es excelente. Muy bien. Allí se toma el siguiente criterio, señorita Nitza. Lo siguiente, usted se fija solamente, ¿no es cierto?, producción con ventas, ¿no es cierto? Si ventas es mayor que producción, la cantidad que usted que usted va a, ¿cómo se llama? Que usted va a considerar, ¿no es cierto? O sea, la cantidad que usted va a ajustar, ¿cierto? La cantidad que usted va a ajustar simplemente, unidades, usted ahí se va a olvidar si está tomando de arriba o está tomando de abajo, ¿no? Eso sí se hace con el PEPS y con el web primera forma. Pero cuando usted está haciendo, diríamos, el PMP, como en este caso, ¿qué pasa? Usted se fija producción con ventas, nada más en cuestión. Si ventas es mayor que producción, eso que va a ajustar se resta. Y si por el contrario, si producción es mayor que ventas, eso que usted va a ajustar se suma. En cambio, en la otra parte que estábamos generalizando, no sé, que estábamos generalizando en total, era, ¿no es cierto?, cuando aplicábamos el PEPS y el web primera forma, que decíamos, la cantidad que tomamos del inventario inicial, ¿qué hacemos? La cantidad que tomamos del inventario inicial se resta, ¿se acuerdan? Y la cantidad que queda de la producción, eso de ahí, ¿qué pasa? Se suma, ¿de acuerdo? En cambio acá, cuando estás utilizando el PMP, ¿no es cierto? Y de igual manera también podríamos decir el web segunda forma, si ventas es mayor que producción, la cantidad de unidades que vas a ajustar, eso de ahí resta. Y si producción es mayor que ventas, esa cantidad que vas a ajustar suma. Señorita Danitza, no sé si ha aclarado su duda. Sí, ingeniero. ¿Y cuál tomo como la cantidad de unidades? Ah, por ¿La ejemplo, tú dices de diferencia de repente, ventas y ya, producción? claro, claro. Tú dices de repente, la cantidad vendida de repente es ¿cómo se llama? ¿Cuánto es? Es de repente, supongamos, la cantidad vendida a ver, vendes de repente 800, ¿no es cierto? Pero producción es de repente 700. Allí ventas es mayor que producción, ¿sí o no? Pero seguramente debe haber un inventario inicial, ¿no? Por más que tú hayas empezado de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como tú primero estás uniformizando el costo unitario en un costo unitario ponderado, ¿no es cierto? Estás tomando un costo unitario ponderado, entonces tú te fijas en la diferencia en general. ¿Cuántas unidades, ¿no es cierto?, tú estás tomando en general? O sea, ¿cuánto es la diferencia que hay entre lo que tú tienes en general, ¿no? De repente, tú tienes un inventario inicial de 100 y una producción de repente de 500, ¿no es cierto? Pero tú has vendido de repente 520, ¿no es cierto? 520. Entonces lo que vas a ajustar es la diferencia, ¿no? Que sería ¿cuánto? Sería 80 ahí, ¿no? ¿No? Y viceversa también para el caso de producción.
señorita Nitza. Sí, ingeniero. ¿Ya? Yo quisiera que revise bien cuando usted escuche la grabación. Le estoy diciendo así en forma concreta, ¿no es cierto? No. Fíjese la diferencia nada más. Ya, o sea, ahí es que cuando usted agarra, señorita, inventario inicial y producción para el web segunda forma y PMP, ahí no te está diciendo que tú estás agarrando de arriba, estás agarrando de abajo. Simplemente en el caso web segunda forma te está diciendo que tú estás agarrando el costo de abajo, pero la unidad puede ser de arriba o puede ser de abajo. Igual en PMP, tú estás mezclando los costos para ir a un costo unitario ponderado, pero no estás diciendo que tú estás tomando unidades de arriba o de abajo. Simplemente estás tomando el costo como referencia y tú puedes tomar en conjunto, ¿no?, de cualquiera de ellos. Entonces, para ello es necesario lo siguiente, como decía, ¿no? Tú vendes, de repente, producción 500, venta, había dicho 520, pero existía un inventario inicial de 100. ¿Cuánto dispones? 500 de producción más 100 de inventario inicial, te pones 600. ¿Pero cuánto has vendido? Has vendido 520. Entonces, ese diferencial de 80 es la que vas a tener tú que ajustar, ¿no? Si ventas es mayor que producción, se resta. Y viceversa, si producción es mayor que ventas, se suma. Bueno, ahí veo también otra pregunta. Señorita Sopla, Sandra Sopla. Ingeniero, buenas tardes. Sí, Ingeniero, buenas tengo tardes. dos consultas. Sí. Una es respecto, si yo estaría haciendo el análisis de dos productos que sean heterogéneos y me pide hacer el estado de resultados, ¿tengo que hacer para cada uno de manera individual o puedo hacer para las dos juntos? No. Ya entendí su pregunta, señorita. Gracias por aclarar. Mire, nada tiene que ver que sea homogéneos o heterogéneos para elaborar el estado de análisis y pérdidas o llamado estado de resultados. El estado de análisis y pérdidas es como empresa, es uno solo. Ahora, lo que sí usted, si desea, puede hacer es que en ese mismo estado de resultados le puede poner dos columnas, ¿no? O este para el producto P1 y este para P2. Pero aún así, si no, usted simplemente suma el ingreso por venta neta general de los dos, ¿no? Y lo pone ingreso por ventas netas. No es necesario, ¿no? Eso no tiene que ver. Lo que sí tiene que ver la palabra homogéneo y heterogéneo es, por ejemplo, para calcular el punto de equilibrio. Si los dos productos que usted son heterogéneos, tiene que calcular punto de equilibrio por separado. Pero si los dos productos son homogéneos, usted lo tiene que uniformizar en uno solo. ¿Cómo? Calculando el margen de contribución unitario ponderado, y ahí usted va a calcular, aplicando la fórmula, un solo punto de equilibrio para esa empresa, ¿no? O para ese producto, que va a ser un producto en conjunto, homogéneo. ¿Correcto? Pero cuando usted va a elaborar estado de análisis y pérdidas, nada tiene que ver que sea homogéneo. El estado de análisis y pérdidas se calcula como empresa, ¿no? Es decir, en resumen, es un estado de análisis y pérdidas por cualquiera de los dos casos. Señorita Sopla, no sé si aclaro su pregunta. Sí, ingeniero, queda claro. Ya. Y ingeniero, Ya. respecto a las reparticiones que se menciona ahí, si me indicaría en el enunciado que las reparticiones de dividendos son, por ejemplo, el 20%, ¿tengo que cambiar lo que usualmente tomamos como 10%? Porque según No. recuerdo en clase mencionamos dos conceptos sobre particiones y dividendos. Ya, correcto. Sí, voy a aclarar su duda. Participaciones significa repartición de utilidades a los trabajadores. Pero ojo que cuando digo trabajadores o colaboradores, no quiere decir que simplemente es un obrero o un empleado. Me refiero en general, puede ser el gerente general de la empresa, ¿no? Porque él figura también en planilla, supuestamente, ¿no? Entonces, la distribución de participaciones es el 10% de la utilidad de operación respectiva, ¿no? Pero cuando va más abajo, luego que se saca la utilidad neta, etcétera, etcétera, más abajo va lo que se llama la repartición de dividendos. Para esa repartición de dividendos no existe una tasa predefinida. Eso depende de los accionistas o de acuerdo al directorio para decir si se van a distribuir o no participaciones, y si no se distribuyen, se reinvierte e incrementa el patrimonio. O en caso contrario, si ellos deciden repartir los dividendos, ellos por mutuo acuerdo pueden decir, nos repartimos esta vez el 60% y queda como 40% como utilidad retenida para incrementar nuestro patrimonio. O como también pueden de repente, si desean, poder retirar todo, ¿no? Porque necesitan cada uno de los accionistas para su uso personal. O sea, ahí no hay una tasa fija, por decir así, ¿no? Como sí lo hay en participaciones, que hay 3 tasas. 5% para las empresas mineras, 8% para las empresas prácticamente de servicios, ¿no?
o telecomunicaciones y 10% para las empresas productivas, manufactureras, industriales, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros estamos considerando para nuestro caso. Señorita Sopla, no sé si absorbe la pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Ya, correcto. Ahí tengo también alzado la mano el señor Juan Carlos Flores. Buenas tardes, ingeniero. Una pregunta Buenas tardes. para los costos indirectos fijos de fabricación. Bueno, para la corrección, ¿se puede tomar la parte de costos fijos de los costos de fabricación o cómo es que se va a llegar a hallar ese dato? No, mira, ve, ahí podrías equivocarte. ¿Sabes por qué te digo? Porque si tú vas a tomar solamente los costos fijos del costo de fabricación, tú sabes que en ese costo fijo también puede haber costo fijo directo, ¿no? Por la mano de obra, y ahí te puedes confundir. Entonces tú tienes que tomar el costo indirecto fijo de fabricación, que ¿dónde se da ese costo indirecto fijo de fabricación? En la mano de obra indirecta y una parte de los gastos generales de fabricación. Porque si tú vas a tomar el costo fijo del costo de fabricación, te puedes confundir, ¿no? Te puede confundir porque ahí también está incluido la mano de obra directa cuando es fijo, ¿no? Ahora, si tú has tomado eso, solamente puede ser válido siempre y cuando la mano de obra directa sea totalmente variable. Entonces no lo ha incluido ahí, ¿no es cierto?, la parte fija. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Sí, ingeniero, por eso le hablaba para este ejemplo en específico que no nos detalla nada. Claro, por eso, caballero, es que me atreví más bien a obviarlo eso, ¿no? Porque no lo tenía, ¿no? Yo pensé calcular eso, pero como no he dado ese dato, no era apropiado dar eso, ¿no? No era apropiado. No he dado el detalle del dato de material directo, manejo directo. Entonces, por ahí que no tenemos los datos suficientes, como si empezáramos el caso construyendo del material directo, ¿no? Entonces, ahí faltaría datos en este caso, ¿no? ¿Correcto? Listo, ingeniero, gracias. Sí, sí. Ya. A ver, señor Yemi Alexander Cutipa, creo que debe ser. Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Cuando nos habla del ajuste, hay un dato donde ventas y producción, ¿no? Sí. En los ajustes. Ya. Sí, Mi consulta es, tomando este ejemplo que usted dictó anteriormente, la producción es 2.000, ¿no? O tengo que aumentarlo a 500 de la inventario inicial de productos. No tiene que ver nada. No. Yo solamente ese 500 de inventario inicial, que es un dato, me está sirviendo para ordenarme de dónde voy a empezar a costear, o de arriba o de abajo, ¿no? En este caso, como era PEPS, tenía que empezar a costear de la primera fila, ¿no? De las 500 unidades. Hasta que cubra las 2.300, que es las ventas. Ya, mi pregunta es que, o sea, cuando en los ajustes, cualquier ajuste nos da el dato de ventas o producción. Las ventas, en lo cierto que es 2.300 y la producción 2.000, ¿no? Claro. Ya, mire, caballero, tal como estaba planteado acá en PEPS, mira, le voy a decir, si esa es su pregunta. Lo que pasa es que yo no he dado cuánto es la mano de obra indirecta, material directo, esa cosa, ¿no? Ya le he dado de frente el costo de producción, ¿no? De 2.000 unidades tanto. Entonces, por eso es que no hemos hecho como no he preguntado inicialmente el estado de pérdida por el costeo directo, que quise hacerlo, pero falta ese dato. Entonces, para este caso específico, mire, caballero, si hubiésemos tenido los datos de material directo, mano de obra directa, material indirecto, mano de obra indirecta, gastos generales de fabricación, ya sabe que usted de ahí va a ubicar lo que es el costo indirecto fijo de fabricación, ¿correcto? Está incluido en la mano de obra indirecta y en el gasto general de fabricación, ¿correcto? Entonces, usted acá como está aplicando 500 unidades, está agarrando 500 unidades, por ejemplo, de todo el inventario inicial, entonces, ¿qué va a hacer ahí usted para ajustar con el método PEPS? A ver, ¿quién me dice ahí cualquiera, a excepción del señor Juan Carlos? ¿Quién preguntó, perdón? ¿Ya se me fue? No era Flores, ya pregunté. ¿Quién es el caballero que preguntó ahí abajo la mano? Cutipa. Cutipa. A ver, quizás a excepción de Cutipa, alguien me puede decir, por ejemplo, hemos empezado de 500 unidades y hemos tomado 1.800 de la 2.000. Primera pregunta, el costo de ventas fijo, que salió, ¿no es cierto? El costo de ventas fijo que salió fue 22.590, ¿no? A ver, ¿quién ha tomado nota? ¿De acuerdo? Sí, salió de acuerdo. Ya, escuchen. A ver, vamos a ver cómo anda su mente fotográfica para poder entender lo que le voy a decir y de paso le estoy mandando un gran mensaje. 22.590, ¿no es cierto? Correcto. Ya,
22.590, correcto. Ahora, he dicho que cuando se toma del inventario inicial, lo que se toma, ¿no? Si se toma una parte, se toma todo, ¿qué cosa? Hay que restar, ¿no? Porque eso proviene del periodo anterior. Y lo que queda del inventario, perdón, de la producción, se suma, ¿sí o no? Si he tomado toda la producción, no se suma ni se resta, ¿de acuerdo? Entonces, mi pregunta viene acá a ser la siguiente. Fíjense ustedes lo siguiente. Tenemos ahí nuestro costo de ventas, que es 22.590. Hemos aplicado el método PEPS. A ver, ¿hemos tomado todas las 500 unidades, sí o no? Estoy preguntando. Sí. Sí. Tomamos las 500 unidades. Ya. Contésteme por partes para ilustrar a todo, ¿ya? Yo sé que algunos ya tienen buena base. A ver, dígame. Esas 500 unidades, en primer lugar, ¿la tenemos que ajustar o no la tenemos que ajustar? Una parte, todo o nada. Todo. Muy Sí, bien, todo. excelente. Todo. Ya, todo. O sea, todas las 500 unidades lo tenemos que ajustar en relación, lógicamente. Vamos a decir cómo. 500 unidades entre 2.000 unidades, ¿no? Porque siempre la producción es la referente, ¿sí o no? ¿De acuerdo? De acuerdo. Claro, siempre Sí, la sí. producción es referente para ese ajuste. 500 entre 2.000 multiplicado por quién. No me diga la cantidad, porque no está la cantidad. ¿Multiplicado por qué? Costo indirecto de fabricación, pero en Costo Directo. fijo, ¿no? Costo indirecto fijo, correcto. O sea, habría que poner así, ¿no? ¿Cómo habría que poner? 22.590, que es el costo de venta fijo, menos, ¿cuánto? El ajuste de las 500 unidades, correcto, multiplicado por el costo indirecto fijo de fabricación. A ver, ¿hemos restado, sí o no? ¿Ahí termina o falta? falta. Falta, muy bien. ¿Por qué? Porque de las 2.000 unidades hemos tomado 1.800, ¿sí o no? Y hay que tomar lo que nos queda todavía, porque ese costo no se tiene que inventariar, no se tiene que ahorrar. ¿Cuántas unidades nos quedan? 200. Exacto. Esas 200 unidades también las tenemos que ajustar en este caso. Pero esas 200 unidades que vamos a ajustar, ¿lo vamos a sumar o lo vamos a restar? Sumar. Lo vamos a sumar. O sea, A vamos sumar. a sumar lo que está dejando, ¿no? Que es 200 unidades entre 2.000 unidades multiplicado por el costo indirecto fijo de fabricación. Y esa operación, ese resultado, recién ustedes lo van a poner donde dice costo fijo del costo de ventas. ¿De acuerdo? Ahí recién van a poner eso. ¿De acuerdo? Por eso es que yo le ponía énfasis, ¿no es cierto? De que si usted toma una parte o todo del inventario inicial para hacer costeo directo a variable, la cantidad que usted va a tomar del inventario inicial hay que ajustarlo, que puede ser una parte o puede ser todo. En este caso es todo, ¿no? En otro caso era una parte. Hay que ajustar. Y ese ajuste hay que restar. En el caso de la producción, no lo hemos tomado todo. Si lo hubiésemos tomado todo, no se ajusta nada, porque ya está incluido su costo ahí. Obviamente, ¿no? Por defecto está incluido ahí. Pero como no hemos tomado todo, hemos tomado 1.800, hemos costeado, sin embargo, para el costeo directo variable no tiene que quedar ningún costo indirecto fijo de variable. Entonces, lo que queda son 200 unidades. Y lo que queda de la producción se suma. Hay que sumar ese ajuste de 200 unidades, ¿no es cierto?, en relación con el costo indirecto fijo de fabricación, que como reitero, nosotros lo extraímos. ¿De dónde extraímos el costo indirecto fijo de fabricación? De la mano de obra indirecta y de una parte del gasto general de fabricación. Ahí está el costo indirecto fijo de fabricación. Bueno, no sé si he hecho esa aclaración. Aún así, ¿hay alguna pregunta final al respecto? Ninguna. Ya. A ver, damas y caballeros, para que estén, si gustan, mejor preparados, ya veremos, diríamos, el día sábado como hoy, va a ser el examen parcial. De todas maneras, podíamos continuar, ¿no es cierto?, el día lunes, ¿no? Si ustedes gustan, de repente podemos seguir reforzando, qué sé yo, o cualquier pregunta del caso, ¿no?
porque lo que yo voy a hacer ya de la próxima clase, del tema que yo empiece, eso ya no entraría en el examen parcial, ¿no? Sino entraría para el otro examen en conjunto con la de la primera parte. Pero creo que ya manejamos esa situación el día lunes que nos toca con ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta adicional, espero que haya servido al menos para los que se han quedado, ¿no? Porque los que han venido, los 128 que vinieron inicialmente, ahorita hay 95, quiere decir que los demás tienen muy buena base, ¿no? Ojalá que esa buena base que tengan les sirva para el examen parcial, ¿no? Ojalá, digo yo, ¿no? Bien para ellos, ¿no? Bueno, entonces, caballeros, por el día de hoy, para no adelantar mi agenda, solamente me queda despedirme y solamente quiero despedirme con lo siguiente. Damas y caballeros, nosotros en la universidad también se lleva un curso que se llama Ética y Moral. No hay que engañar a sí mismo, no hay que sorprender a nadie, ni al profesor, ni a la universidad. Hay que practicar lo que no practican muchos los políticos, la honestidad. Muchas gracias, caballero, por su atención. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes, tardes, ingeniero. ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Pues, Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Detenga la grabación, por favor, Inge. Ah, ya. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, disculpe, no tiene la grabación todavía. Ah, no he tenido. ¿Qué pasó? Ay, caramba. Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí.